Los incendios y las lluvias torrenciales de los últimos meses podrían entenderse como un aviso de obligada reflexión sobre las consecuencias del cambio climático. El calentamiento del planeta hace más frecuentes e intensos los fenómenos climáticos externos. Debido a esto, solo en los últimos 50 años se han notificado en todo el mundo más de 11.000 catástrofes naturales en las que han perecido más de 2 millones de personas. Es complicado mantener el estilo de vida del siglo XXI, teniendo en cuenta no solo lo que el humano necesita para vivir, sino también lo que desperdicia. Anualmente se tiran 1.300 millones de toneladas de alimentos, un tercio de lo que producimos. El océano recibe en ese mismo periodo de tiempo 13 millones de toneladas de plástico. Y otro dato más, al ritmo que vamos, el sector textil será responsable de un 25% de las emisiones de CO2 en 2050. En el programa de hoy celebramos un nuevo proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Es una fundación del sector público, cuya misión es impulsar la ciencia e innovación, promoviendo su integración y acercamiento a la sociedad. Si bien es fundamental que los gobiernos actúen en relación al problema del cambio climático, también es necesaria la concienciación del individuo y el mayor número de acciones que desde la universidad se lleven a cabo. Hoy os presentamos a algunas de las personas que trabajan en el proyecto y que nos acompañan en el programa. Ellos son Gonzalo Parrado, Yania Crespo, Noelia Santamaría, Enrique Morales, Cristina Pérez, Francisco Javier Gómez. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. También nos acompaña José María Enríquez, Chema, que es uno de los coordinadores y que es quien va a comenzar a hablar de este trabajo. Como bien dices en tu introducción, Ana, hemos sido beneficiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación con unas ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación con el fin de desarrollar un proyecto didáctico al que hemos llamado Encrucijada Mundo, herramientas lúdicas para la transición energética. Chema, ¿podrías explicarnos en qué consiste? Sí, claro. Quizá a más de uno le pueda parecer un título un poco atractivo. Así que, con tu permiso, quisiera aprovechar la ocasión que nos brindas para tratar de aclarar un poco más el sentido de este título. Actualmente parece que nos encontramos en una encrucijada que nos fuerza a tomar una decisión sobre el camino que queremos seguir entre las numerosas crisis que parece que se nos están anticipando, una de las cuales es la relativa al cambio climático antropogénico. Muchos hemos oído hablar acerca de la necesidad de mitigar el problema, pero seamos sinceros, Ana, son pocas las propuestas que aciertan con las acciones adecuadas que convendría tomar. Ciertamente estas son muchas y aunque a buen seguro todas tienen su importancia, esta es relativa al logro del objetivo que se pretende, detener el incremento de temperatura media global muy por debajo de los 2 grados y en lo posible acercarse al 1,5 grados. El logro de este objetivo depende en gran medida de reducir la liberación de gases de efecto invernadero, tales como el óxido nitroso, el metano o el dióxido de carbono que tanto oímos. En estas necesidades de reducción son muchos los sectores socioeconómicos y productivos en los que convendría actuar, pero el más importante es el energético, del que tanto dependemos y es el causante directo de más del 70% de la emisión de estos gases de efecto invernadero. En concreto, o principalmente, te diría que del dióxido de carbono. Reducir, pues, esta huella del carbono pasa por una serie de complicadas decisiones de carácter sociopolítico. Pues bien, Ana, aquí es donde se ubica nuestro proyecto, que entre sus muchos objetivos está principalmente el de mejorar el conocimiento de la sociedad civil acerca del cambio climático, sus complejas causas y consecuencias, así como dar a entender y ayudar a analizar las diferentes alternativas para la mitigación, sus límites y oportunidades. Parece que se trata de un acercamiento enteramente científico y técnico, pero no, o no siempre, o no de manera principal, ¿vale? Es sobre todo un desafío de carácter ético-político.
Sin duda es un proyecto grande, en el que sé que participan unas 40 personas provenientes de distintas disciplinas y en el que hay varios grupos, el tecnológico, el de didáctica, comunicación, el grupo de referencia, de evaluación, y aquí están algunos de sus líderes. Correcto, Ana, pero permíteme un apunte más, por favor. Este proyecto es parte de otro cualitativa y cuantitativamente mayor, el proyecto europeo H2020 llamado Locomotion. Pero esto ya, si te parece, quien mejor nos lo puede contar es Gonzalo Parrado, quien nos acompaña hoy aquí y que junto a David Álvarez Antelo conforman el grupo de coordinación de este proyecto nacional que ahora te estamos presentando. Muchas gracias, Chema, y gracias por invitarnos, Ana, a este programa. Empezaré comentando que el grupo que lidera el proyecto grande, digamos, que ha comentado Chema, se llama Locomotion, el proyecto, y el grupo es el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. Es un grupo de investigación reconocido de esta universidad y, como ha dicho Chema, es interdisciplinar, que implica a diferentes fuentes de conocimiento de diferentes ramas en los estudios que llevamos a cabo. La actividad general de este grupo es profundizar en el conocimiento de las relaciones entre los sistemas económico, energético y medioambiental. Nos abriga una fuerte convicción ecológica y holística, por lo que intentamos abarcar el todo con el rigor científico que avalan las publicaciones académicas, bases de datos oficiales y otras fuentes, ¿no? En nuestro caso, materializamos el conocimiento gracias a la metodología de la dinámica de sistemas, implícita en el nombre del grupo, la cual usamos para el desarrollo de modelos de evaluación integrada. Estos modelos nos sirven para plantear y evaluar políticas en materia de, por ejemplo, transición energética y cambio climático. Puede decirse que modelamos el mundo, eso sí, de forma idealizada, como todo modelo matemático, ¿no? La relación específica del proyecto FECID con el proyecto Locomotion. El proyecto Locomotion es un modelo, uno de estos modelos de evaluación integrada, un modelo complejo que integra esas relaciones entre la energía, la economía y el medio ambiente, el clima, el uso de suelos, disponibilidad de recursos y una infinidad de variables, ¿no?, retroalimentadas entre sí, muchas de ellas. Estas ayudan al asesoramiento durante la transición energética a nivel de país en la Comunidad Europea y en otras 8 regiones mundiales. Concretamente, el proyecto FECID se enmarca y explora la divulgación científica del modelo que generamos en Locomotion a través de diferentes herramientas pedagógicas y material didáctico, todo ello sustentado en un juego que os hablará después la coordinadora Yania. Gonzalo, ¿y cuáles son las exigencias del proyecto en cuanto a impacto o influencia en la sociedad? Mira, tenemos acordado en el proyecto llegar a unos objetivos mínimos de 1.640 personas de forma directa, 9.300 personas a través de varias herramientas online, 5.200 personas a través de televisión y radio, como la que estamos, así como 1.000 publicaciones de distinta índole, o sea, un total de 17.140 personas. Pero es un objetivo que obviamente deseamos ir mucho más allá, ¿no? Me gustaría, claro, remarcar la vigencia de este proyecto de divulgación diciendo que su importancia reside en ayudar al entendimiento de la cadena de efectos causada por estas relaciones complejas. Se pueden proponer e implementar políticas públicas, pero la sociedad ha de reconocer su naturaleza, así como las implicaciones positivas y negativas que conllevan en el resto de partes del sistema. De lo contrario, la sociedad se reiteraría en la reacción hacia lo propuesto, ¿no? Entonces, a veces tener la razón no es suficiente y estamos para ayudar a entender ese razonamiento. Yania Crespo, tú que lideras el grupo técnico junto a David Escudero, cuéntanos cuáles son los objetivos de la parte tecnológica del proyecto. Sí, gracias, Ana. Gracias por invitarnos a este programa. Nosotros somos profesores de la Escuela de Ingeniería Informática y estamos al cargo del equipo más tecnológico del proyecto. Nuestro objetivo fundamental es el desarrollo y la mejora de un juego educativo. Ese juego educativo sería para aprender todo este tipo de cuestiones que os han explicado Chema y Gonzalo sobre los objetivos generales del proyecto. Sería, en este caso, aprender jugando. Llegar a un público más en colegios e institutos de educación secundaria y bachillerato, aunque también posiblemente en aulas universitarias, pero saliéndonos de un marco puramente de educación formal
pues puede ser también un juego para ser jugado en asociaciones y organizaciones que estén interesadas en aprender sobre estos temas jugando. ¿Y cómo se aprende de estos temas jugando? ¿Qué productos vais a probar y desarrollar en las aulas? Como explicó Gonzalo, esto viene como consecuencia de un proyecto aún mayor, y ese proyecto también proviene de otro anterior en el cual ya se había desarrollado un modelo basado en dinámica de sistemas, que ese modelo se ejecuta mediante un simulador. En ese simulador aparecen muchas variables que cambian y que luego se simula el paso de los años. Entonces, cuando se ve qué consecuencias tiene a lo largo del paso de los años determinada toma de decisiones. Entonces, en ese proyecto anterior se definió una actividad educativa en el cual, digamos, el grupo que participaba tomaba decisiones sobre, por ejemplo, ciertas políticas, toma decisiones sobre implantar coche eléctrico, ahorrar sobre tal, implantar árboles, por poner algunos ejemplos. Entonces, hay una serie de medidas que se toman, que se traducen luego en variables de entrada al modelo como políticas que se toman, y se ve entonces la consecuencia a largo plazo de esa toma de decisiones. Esa actividad educativa que se definió, nuestro cometido es implementarla mediante un juego, primero online y tipo web y luego para teléfonos móviles. Así, de esta manera, la gente juega indicando qué medidas tomaría y luego viendo las consecuencias de las medidas que ha tomado. Podría comentaros también que contamos ahora mismo con una versión inicial del juego. Es una versión inicial que se empezará a probar en grupos pequeños, que se trata del juego educativo multijugador online, que es un juego simultáneamente de competición y de consenso, porque hay varios equipos, cada equipo intenta hacerlo mejor que los demás, pero dentro de cada equipo hay que llegar a consensos, de manera tal que así aprenden más unos de otros. Entonces tenemos ahora una primera versión que se trata de empezar a probar y luego se trata de mejorar esa para poderla llevar realmente a las aulas. Noelia Santamaría, tú lideras el equipo de didáctica. ¿Cuáles son las funciones de tu grupo? Muchas gracias, Ana, por invitarnos a participar. El grupo didáctico se va a encargar de introducir mejoras pedagógicas en el juego del que nos hablaba la compañera Yania, mediante la realización de unos vídeos y también de unas fichas que faciliten la comprensión de diferentes cuestiones teóricas relacionadas con la problemática del cambio climático y la transición hacia sociedades bajas en emisión de carbono. Además, también vamos a participar en la realización de un MOOC y también se va a realizar una guía didáctica para el profesorado de diferentes etapas educativas sobre la temática del juego. ¿Nos puedes hablar más sobre esta guía didáctica? Claro, la guía didáctica lo que pretendemos principalmente es que sea un instrumento útil para los profesores. Por ello vamos a aportar una ampliación de los contenidos necesarios para que comprendan el juego y lo trabajen con sus estudiantes, y además vamos a añadir propuestas didácticas para que las pueda poner en práctica con su alumnado. La guía la vamos a dividir inicialmente en 3 etapas. Por un lado vamos a trabajar la etapa de educación secundaria de 12 a 16 años. Por otro lado, el bachillerato, que iría de los 16 a los 18 años, y luego ya todo el alumnado universitario. Enrique Morales, tú que lideras el grupo de comunicación, ¿qué pueden aportar los distintos medios de comunicación en la lucha contra el cambio climático? Hola Ana, muchas gracias por invitarnos a este programa. Pues fundamentalmente se me ocurren 3 grandes bloques, ¿no? El primero sería evidentemente informar, ¿no? No solamente en los impactos, que suele ser lo que generalmente los medios de comunicación se suelen centrar más, por un carácter explosivo, como queramos llamarlo, comunicativamente hablando, sino también en las causas y en las soluciones, que no siempre se hace y también es muy importante para abarcar la dimensión general del proceso. Un segundo aspecto sería difundir lo máximo posible. Evidentemente hay que intentar llegar a todo el mundo, a todo el público, ya que, como todos sabemos, evidentemente la ciencia no tiene límites, fronteras o idiomas. Y un tercer bloque, muy importante también, es el de educar y divulgar la investigación científica en torno al cambio climático. Hay que ser rigurosos en los contenidos y, evidentemente, adaptar el lenguaje a los diferentes niveles socioeconómicos o incluso a las edades. Hay una labor pedagógica que hay que hacer, sin ninguna duda. Enrique, ¿por qué es importante una comunicación veraz sobre el cambio climático? Porque desde hace varios años, si me apuras incluso décadas, hay cada vez más ruido mediático, ¿no? Es lo que seguramente a todos nos suena, ¿no? Las famosas fake news, ¿no? Que sin ninguna duda intentan e intentarán, en algunos casos, influir en la opinión pública
sobre el hecho científicamente probado del cambio climático. Además, es importante comunicarlo de forma objetiva, científica, veraz y, como comenté antes, evidentemente de forma lo más comprensible posible para todo el público, para todos. Además, hay que insistir en una buena comunicación y ser lo más claros posibles, porque los canales son limitados y la atención de los ciudadanos cada día está más cara, ¿no? Pues todos tenemos, todos los que estamos aquí, cada vez más estímulos a nuestro alrededor y evidentemente la competición es dura. Cristina Pérez, ¿cuál es la principal tarea de vuestro llamado grupo de referencia? Pues podemos decir que la tarea principal de este grupo es servir de filtro para el trabajo realizado por los diversos grupos de especialistas y también su posterior aplicación en el ámbito educativo. El importante trabajo que realizan estos grupos es muy meritorio, pero también es muy complejo. Pero, sin embargo, sí que existe por parte de todos nosotros un propósito de hacer accesible el material, tanto en contenido como en forma. El grupo de referencia es, de algún modo, el primer receptor del trabajo de los especialistas y, en cierta manera, valorarán si este trabajo es comprensible y es adecuado para un público no especializado y en edades que pueden ser tempranas, por ejemplo, los primeros cursos de la ESO, bachillerato, pero vamos, para un público no especializado en general, como han dicho las otras compañeras. ¿Qué tipo de perfiles profesionales y académicos hay dentro de ese grupo? Los perfiles de los componentes de este grupo son bastante variados y esto sin duda aporta riqueza a la valoración que puedan hacer del material creado por los especialistas. Dentro del grupo pues existen personas con perfiles de historia, filosofía, educación, ingenierías. De igual manera, pues entre los componentes podemos encontrarnos desde profesores de secundaria, de universidad, hasta estudiantes que están en prácticas, estudiantes de FP, de algún grado. Esta heterogeneidad pues es sin duda, yo creo, uno de los puntos fuertes del grupo. Javier Gómez, como líder del grupo de evaluación del proyecto, cuéntanos cómo se gestiona un equipo con profesionales tan diversos y de tantas disciplinas. Bueno, pues con mucha imaginación, la verdad, porque la interdisciplinaridad no es nada sencilla. Es una apuesta que todos los gestores de ciencia y tecnología pretenden que asumamos, pero requiere mucha tarea y muchos problemas. Yo creo que el roce es fundamental y no es un buen momento para hablar de roce en plena pandemia, pero nuestra apuesta no es repartir tareas, sino que hacer que trabajemos juntos y que se transfieran las ideas de un paradigma, el paradigma social, el paradigma de la ingeniería, el paradigma de la educación. Así es como se puede crear ciencia de frontera, ciencia un poco más nueva y productos pues más flexibles y más adaptados. Y luego tenemos la labor de nuestro investigador principal, que él en sí mismo es interdisciplinar y sobre todo tiene una gran capacidad para coordinar saberes. Pero bueno, es un reto, pero es muy ilusionante, es mucho más bonito trabajar así que solo con un perfil disciplinar. ¿Cómo vais a transferir vuestra experiencia a otros grupos de investigación o de trabajo? Bueno, hoy hemos empezado con ello, porque tenemos que agradecer a Ana y a la UNED por espacios como este, que es nuestro primer acto de comunicación hacia el exterior. A partir de ahí, yo creo que todos somos unos convencidos de la importancia de la difusión. Tenemos un trato muy cercano y muy positivo con la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valladolid. Tenemos los canales académicos habituales y está claro que todos compartimos la idea de que el conocimiento metido en una torre de marfil no vale para nada. Nuestra vocación es transformar el mundo y el conocimiento tiene que salir. Entonces, va a ser uno de nuestros principales esfuerzos. ¿Cómo se evalúa el éxito de un proyecto como este? Bueno, yo creo que hay dos evaluaciones. Una evaluación que nos marca la misma convocatoria, unos indicadores de cumplir los compromisos, que eso damos por supuesto que lo vamos a hacer bien, pero a nosotros lo que nos interesa es la evaluación del impacto real en la sociedad. Entonces, la medición de impacto va a estar permanentemente en el proyecto. Cuando se diseñan materiales hay que ponerlos a prueba. Hay que comprobar si convencemos a los diferentes tipos de públicos, porque hay veces que convencemos solo a los convencidos y para eso no estamos haciendo el proyecto. Entonces hay toda una batería de indicadores y un esfuerzo muy serio para evaluar. Y tenemos grandes expectativas en lograr nuestros objetivos. Y luego también está la satisfacción. En cierto sentido, nuestra apuesta es hacer un trabajo que deje satisfechos, no solo convencidos. Las personas deben adquirir conocimientos, pero disfrutar en el proceso. Entonces es una de nuestras vocaciones y lo evaluaremos. Esperemos que salga todo bien. Chema, ¿por qué hacéis un proyecto como este? ¿Qué vais a cambiar? Verás, Ana, si hay un aspecto en el que me gustaría hacer especial hincapié es en la perspectiva nada halagüeña de esto que consideramos un problema global. Desde las instituciones internacionales, ya sea la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático o los distintos expertos del IPCC, se insiste cada vez más
en plantear políticas de adaptación a las nuevas condiciones climáticas y ambientales que nos sobrevendrán. Fíjate ya lo que eso supone. Pero dicho esto, muchas de estas expectativas se basan en estimaciones y son estas las que aún permiten pensar en un cambio sociocultural que ayude a la mitigación de estos efectos. Y aquí es donde la concienciación social adquiere, me parece a mí, su importancia para generar una opinión pública bien formada a este respecto. Que no es fácil, pero yo creo que sí que es necesaria. No sé qué le parecerá a los demás. Sí, Gonzalo. Comentar que un proyecto como este no solo pretende, como ya se ha comentado, difundir unos conocimientos implícitos de otros proyectos aledaños, o más grandes o más pequeños, pero que todos importantes en la difusión de el cambio de comportamiento de la sociedad y el cambio en la manera de pensar, de razonar sobre determinados temas muy en boga hoy en día, como son el cambio climático, como son los límites energéticos que tenemos, el agotamiento de recursos, etcétera. Y sobre todo intentaremos hacer que esos alumnos, o en general la gente que reciba el impacto de este proyecto, intentaremos que esa gente reciban un conocimiento sistémico, en el sentido de que sean capaces de razonar no parcialmente un problema, sino las diversas partes para hallar una solución en esa totalidad. La educación es la base, digamos el principio de todo lo que luego las personas van a desarrollar por su cuenta, ¿no? En darles cierta autonomía para razonar sobre la ecología, entiendo que es de suma importancia en ese cambio. Y eso sí que me parece que hay cambios reales que obviamente la presión en las calles, la concienciación ciudadana con respecto a los movimientos sociales, etcétera, es importante, pero también la educación fomenta determinados cambios en los más jóvenes y por lo tanto en su crecimiento. Es materia prima en el crecimiento intelectual. Yania. Simplemente quería comentar sobre esto, que en las pequeñas pruebas que hemos hecho con una variante del juego ya que os decía que estaba en pruebas, pues se han visto cosas interesantes, como que la gente reflexiona sobre determinados temas, como decía Gonzalo antes, más de carácter sistémico, porque hay veces que hay determinadas medidas que uno creería que van a ser eficaces para mejorar ciertas cosas y luego cuando ve después el resultado se da cuenta que no. Y luego también se ve, los que están participando en el juego, pues ven que se toman a nivel social decisiones muy variadas, unas son económicas, otras de recursos, otras más ecológicas, y luego cuando ves la suma de todo y crees que todas estas medidas te parecen las más lógicas en conjunto, que incluso serían las que demandarías que tomaran tus dirigentes políticos, te das cuenta que no, y te hace reflexionar muchísimo. Y yo creo que eso es bueno. Sí, yo ahí estoy de acuerdo con Yania, que es uno de los grandes valores de este planteamiento a través de la ludificación. Y últimamente pienso que les estamos haciendo un favor a todos los gobernantes a la hora de concienciar a la ciudadanía en su conjunto, a la sociedad civil también, en el hecho de que, mira, es cierto, las decisiones a tomar son complicadas por la complejidad sistémica de la que hablaba Gonzalo, pero además son impopulares. Entonces, cuando se tengan que tomar por fuerza según qué decisiones, parece que a la sociedad no le quedará otra que aceptar lo que viene, porque antes en la transición hacia sociedades sostenibles no se ha llevado de una manera mucho más, digamos, sosegada. ¿Algo que añadir? Bueno, como bien supondrás, todos estos debates también se articulan dentro de cada uno de los esfuerzos que se van a realizar en cada uno de los grupos que forman este proyecto. Pero detrás de todo ello hay una serie de instituciones mayores que dan amparo a todo este programa, a todo este proyecto. ¿Vale? Uno de ellos es la Universidad de Valladolid, a través de su grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, el GIDS, pero también el Centro Tecnológico CARTIF, el Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid, por supuesto, el Centro de Medios Audiovisuales CEMAP de la UNED, y no quisiera dejar en el olvido al Programa de Derechos Humanos y Políticas Públicas que dirigen Fernando Reviriego Picón y José Luis Muñoz de Baena Simón. Y también a los alumnos, porque quiero decir que algunos de los alumnos de ese programa
de Derechos Humanos y Políticas Públicas, han querido sumarse también a este proyecto para formar parte del grupo de referencia. Es cierto, sí, pese a todas estas dificultades, pese a todos estos debates, hay gente, como ya decía Yania, muy interesada por todas estas respuestas que se van ofreciendo y las complejidades que están viendo a la hora de tomar según qué decisiones. Y esto les anima a solicitar poder unirse a un grupo de estas características. Y yo estoy muy contento de que eso esté ocurriendo y me siento muy satisfecho. Así que compartiremos los resultados cuando los tengamos. Aquí os espero. Gracias a todos. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.